Volviendo un poquito al pasado, donde Jill y su ejército lograron apresar a una chica. Jill no acabaría con su vida, sin embargo, le exigiría que replegara a sus tropas. La chica se llamaba Ellen Siateos Rape, y unos cuantos dragoncitos habían llegado desde la capital por petición de Jadis a su hermano. Al principio, Jill se mostraría emocionada, pero pronto esa emoción desaparecería al recordar que los dragones odiaban la magia. Rape intentaría animarla, explicándole que lo que los dragones realmente odiaban era la magia de la diosa Kratos. Al parecer, el pequeño dragón había despertado para recibir a sus congéneres y no darles un mal ejemplo. Esto, al verlo, le harían una reverencia, lo que evidenciaba que los dragones podían verlo, a diferencia de los humanos. Pronto haría su aparición, salteando un pequeño pollito que Jill había comenzado a criar unos días atrás. Rape intentaría bromear con el pollito, diciéndole que hervido en una sartén se veía delicioso, pero recibiría un picotazo en respuesta. Acto seguido, el pollo regresaría al bolso de Jill. Después de esto, Lady Zephyr llegaría para preguntar si ya tenían todo listo para partir. Camila y Zeke, aunque mostraban poca disposición a montar dragones, finalmente accedían a hacerlo. Con todo preparado, los héroes emprendían el vuelo hacia Ralhelm, la capital. El viaje sería largo y entretenido, algunos lo disfrutarían más que otros. Mientras Jill conversaba con Jadis, le revelaría que era la del medio entre 7 hermanos. Tenía 2 hermanas mayores, un hermano mayor, 2 hermanos menores gemelos y una hermanita menor. Por su parte, Jadis le contaría que actualmente tenía 6 hermanos, una media hermana mayor, su hermano Visel, un hermano de su edad, 2 medias hermanas menores y un medio hermanito. Antes eran más, pero algunos murieron debido a su maldición. Jadis sabía que era bastante odiado y que al llegar a la capital probablemente lo tratarían mal. Aún así, Jill lo animaría diciéndole que siempre lo protegería y que si alguien intentaba hacerle daño, lo partiría como lo hizo con la lanza. Al llegar a la capital, Jill quedaría asombrada, pero algo inesperado sucedería. Grandes escudos mágicos aparecerían delante de ellos y comenzarían a atacarlos. A duras penas logran evitar los primeros ataques, mientras Zeke y Camila se preguntaban por qué los atacaban, si se suponía que Jadis era el emperador. Jill, sin pensarlo, se lanzaría al ataque y rápidamente descubriría que todo se trataba de una trampa. Al destruir el primer escudo, un hombre extraño atacaría a Jill, logrando asestarle un pequeño corte que sellaría su magia. Justo cuando estaba a punto de recibir un segundo ataque, Jadis intervendría para detenerlo. Jill intentaría advertirle sobre el sellado de magia, pero perdería el conocimiento de inmediato. Jadis, sin dudarlo, intentaría atraparla, pero al descuidarse, aquel hombre lo heriría gravemente, haciendo que ambos cayeran al suelo. Una vez ahí, Jadis intentaría ponerse de pie, aunque estaba visiblemente herido. Frente a él se encontraba el extraño hombre, quien rápidamente se sorprendería de que su magia no haya sido capaz de sellar la magia de Jadis. Ese hombre era George, el tío de Jadis. George se jactaba de tener la verdadera espada celestial, mientras Jadis le decía que él solo seguía siendo emperador porque poseía esa otra espada falsa, refiriéndose a Rape. También mencionaría que ya había enviado anuncios por todo el país, declarando a Jadis como el emperador falso. Tras esto, George lanzaría un poderoso ataque para acabar con él, pero en el último instante, Rape lograría transportarlos a un lugar seguro. Esto dejaría al dios visiblemente agotado, por lo que encomendaría a Jadis el cuidado de Jill mientras recuperaba fuerzas. Más tarde, después de tratar sus heridas, nos enteramos de que se encontraban en uno de los escondites de Jadis. Este lugar era muy seguro, ya que estaba rodeado de nidos de dragones en la cordillera terráquea. Cualquiera que intentara acercarse recorrería el riesgo de ser devorado por ellos. Jill reflexionaría sobre la situación. En este momento no podía ver al dios Rape, y hasta el anillo de la consorte de dragón había desaparecido. Sin embargo, el sello mágico no debería durar más de unas horas. Aún así, si las cosas seguían el curso de la historia original, George, el hermano menor del antiguo rey emperador, había declarado falso a Jadis y levantado un ejército durante la purga de la casa del marqués Vale, un evento conocido como la insurrección del falso emperador. Jill se disculparía con Jadis, lamentando que por su descuido también hubieran sellado su magia. Jadis con tranquilidad le diría que desde el principio él era el objetivo. Además, elogiaría la estrategia de atacar primero los escudos, aunque admitía que no esperaba que su tío tuviera esa arma. Luego tomaría a Jill para intentar animarla, diciéndole que por su culpa había pasado mucho miedo. En ese momento, Camila y Zeke pedirían permiso para entrar, ya que se habían atorado en la cima de un
árbol al llegar. Tras esto, el grupo comenzaría a idear un plan de acción. Descubrirían que se encontraban en el ducado de Neutral, tierras que colindaban con Kratos. Los Neutral eran una de las 3 grandes casas ducales que controlaban la zona, y siempre se mantenían neutrales en las luchas de poder. Sin embargo, el príncipe de esta casa había fallecido el día del cumpleaños de Jadis, por lo que rápidamente fue culpado de estar maldito. A pesar de todo lo transcurrido, no todo estaba perdido. La espada de Rey volvería en 6 meses, y Jill también recuperaría su magia. Además, la espada de George no podría contener tanto poder por mucho tiempo y acabaría rompiéndose. Decidieron esperar pacientemente para poder contraatacar. Mientras tanto, Jill observaría a Jadis y reconocería que incluso en esta situación, él se mantenía astuto y calmado, y no esperaba menos de su majestad. Ha pasado un mes y todos parecen estar bastante bien, excepto Jill, quien molesta les diría que ya hicieran algo de una vez. Algo como arrebatarle el imperio al tío de Jadis. Aunque sabía que habían acordado no actuar por ahora, no esperaba que literalmente no hicieran absolutamente nada en todo este tiempo. Más que cultivar verduras. Camila por su parte mencionaría que la vida en el campo no estaba del todo mal, mientras que Zeke simplemente diría que estaba satisfecho. Además, no podían hacer nada aún, ya que al tener Jadis una orden de captura, con solo poner un pie fuera del escondite sería arrestado. Jill era consciente de esta situación, pero insistían que deberían hacer algo ellos 3. Enseguida les mostraría las noticias. Al parecer, la comandante de los caballeros dragontinos había regresado a Neutral. Zeke también mencionaría que George había reunido a los 3 duques y otros nobles influyentes para mostrarles la espada celestial, lo que hacía casi seguro que ya hubiera ordenado buscar a Jadis en sus dominios. Jill, al ver esto, los regañaría, señalando que George los estaba acorralando mientras ellos seguían cosechando verduras. Les advertiría que si al día siguiente los encontraban, todo habría sido en vano. Sin embargo, Jadis sin preocuparse le respondería que ya pensarían en cómo actuar cuando eso sucediera, pues por ahora no había mucho que pudieran hacer. Zeke y Camila agregarían que no tenían ni dinero ni contactos y que al no tener nada tampoco había mucho que pudieran hacer. Los 3 terminarían riendo. Jill en un tono serio les diría que entonces se iría a trabajar, ya que el periódico mencionaba que los caballeros dragontinos estaban buscando aprendices. Jadis preocupado le advertiría que aún no había recuperado su magia, pero Jill respondería que la magia provenía de la fuerza bruta y que incluso sin ella no pensaba perder. Además tenía planeado ascender de rango para conseguir contactos, dinero e información. De camino a la ciudad, solo Zeke la acompañaría, ya que también estaba aburrido, mientras que Camila se quedaría cuidando a Jadis. Al llegar a la ciudad, Jill se sorprendería por su tamaño. Zeke le explicaría que allí vivía la familia principal del ducado, famosa por sus caballeros dragontinos, considerados los mejores de todos. Jill se daría cuenta de que esa era la razón por la que había tantos aspirantes. Todos querían unirse a ellos. En un momento, Jill y Zeke encontrarían un cartel mal hecho con el rostro de Jadis. Esto haría que Zeke recordara una conversación que tuvo con él, en la que Jadis le encomendaba proteger a Jill a toda costa. Además, si la situación se complicaba demasiado, Zeke debería entregarlo a su tío. Al parecer, el único objetivo de la búsqueda era Jadis. Al buscar información en Belburg, probablemente Lady Zephyr los habría ayudado. Zeke, al saber esto, le preguntaría a Jill si desistiría, pero ella, con entusiasmo, respondería que no podría rendirse hasta comer el delicioso almuerzo que le había preparado Jadis. Además, él había dicho que al regresar comerían estofado. En ese momento, los reclamos de los demás aspirantes llamarían la atención de los 2. Los caballeros dragontinos no estaban presentes, por lo que nadie podía aplicarles el examen de admisión. Esta situación provocaba la molestia entre los hombres, pero justo en ese momento, cuando el reloj dio la hora, un gigantesco dragón comenzó a atacar la ciudad, desatando el pánico entre los habitantes, y él actuó de inmediato salvando a un soldado que estaba a punto de ser herido. Le ordenó evacuar a las personas y luego tomó su espada para enfrentarse al dragón. Zeke la cubriría mientras Jill asestaba un golpe en las patas de este. Como resultado, Jill caería frente a la criatura, pero para su sorpresa, esta no la atacaría. En ese instante llegaron los examinadores. Resulta que todo había sido parte del examen, y el dragón era parte del equipo, pues estaba entrenado para ello. A lo lejos, Jadis había observado todo, y se sentía orgulloso de su valiente esposa. Al regresar, le prepararía un festín, pero le pediría a Camila que no le dijera a Jill que él había detenido al dragón,
pues si lo hacía, Jill podría considerarlo injusto. Camila le preguntaría a Jadis si, al ser Jill la consorte dragón, los dragones no deberían obedecerla, pero Jadis le explicaría que, como Jill poseía la magia de la diosa que los dragones odian, era muy difícil que estos la aceptaran. Camila a su vez le preguntaría si no podía usar a los dragones para recuperar la capital, pero Jadis le respondería que eso sería contraproducente. Si lo hacía, Rey perdería su divinidad, debilitando la protección del reino. Y justo cuando estaba por decir cuál persona era la única que saldría ilesa de esa situación, serían interrumpidos abruptamente por una voz extraña dentro de sus pensamientos, dejando a Jadis sorprendido. Mientras tanto, Jill estaba triste porque su almuerzo se había arruinado. En ese instante, alguien descendió de un gran dragón rojo. Se trataba de Lencia Theos Rape, la princesa heredera del Imperio Rape, aunque en este momento prefería ser llamada la comandante de los caballeros dracónidos. Al verla, Jill no pudo evitar recordar el momento en que la capturaron. En aquel entonces, cuando habían capturado a la chica, recibieron informes de que el ejército de Jadis se dirigía hacia ellos. Mientras decidían qué hacer, la chica se liberó de sus ataduras y se colocó un cuchillo en el cuello. Jill intentó detenerla, asegurándose que no querían acabar con su vida, pero Elencia, con sus últimas palabras, se despidió de Jadis, disculpándose por ser una hermana inútil. Acto seguido, acabó con su propia vida. De vuelta al presente, ambas chicas se dieron un fuerte apretón de manos, marcando así el inicio de una nueva etapa en sus vidas.